llevada a cabo por Miguel Moreno Scofi. Que es medición de variables físicas. Exactamente. Bueno, nos encontramos ahora mismo en el taller de electromecánica con mi compañero López Valdivia, Axel David. Santiago Eligio Rosas. y Sánchez Hernández Roberto. Bueno, primero hay que hablar de qué trata esta materia. Lo que se trata, lo que hemos tratado en esta materia hasta ahorita es medir con diferentes instrumentos que nos proporciona el maestro y también las unidades de sus escalas y qué significa cada uno, qué son y cómo mide cada instrumento. Bueno, después de aprender a hacer conversiones, empezamos a utilizar herramientas de medición, como lo fue el vernier, el Bloques micrómetro, patrón, Linas, exactamente. Pero todo fue con su respectivo Sí, orden. exactamente, Y- todo fue en base al Y resultado fue de aprendizaje. vigilado por el profesor Stoff. Claro, Así es es. algo que estaba ahí. Y cualquier duda, pues ahí estábamos. Por último, nos ponía exámenes, ¿no? Para Verificar nuestro conocimiento. exactamente En Teams, que hayamos entendido. en la plataforma de perfectamente. Teams, en su equipo. Después, bueno, empezamos a ver herramientas como lo fue ¿cómo se me fue el nombre? Bueno, era una Los Usar el torquímetros. multímetro. usar el multímetro, que igual tenemos varias fotos, teníamos que hacer reportes constantes. Bueno, también teníamos el desarmador de tuercas, me parece que así se llamaba. No me Y recuerdo. no, era para el comprobador de tuercas. Ok, La regla. Sí, el chiste es que, bueno, nos enseñó las distintas formas de estos. Y que, bueno, la forma en la que nos en la que se enseñaba era utilizaba. para utilizar las herramientas. Sí. Era primero veíamos teoría sobre qué era la herramienta, sus medidas y en qué se aplicaban. Y ya luego veníamos al taller de electromecánica. Una semana de teoría y la Ajá. siguiente semana de puro venía Y veníamos al taller de electromecánica o de soldadura. Sí. Y ya ahí por equipos nos pasaba y nos explicaba cómo se utilizaban y ya nosotros luego realizábamos lo que nos decía. Sí, bueno, también utilizamos el tacómetro, que bueno, ustedes no lo pueden visualizar, o tal vez sí, pero estamos delante de los motores. Y bueno, esta herramienta se utilizaba para revisar las revoluciones por minuto de un motor. Bueno, decidimos estar en este lugar precisamente para comentar este tipo de cosas. Y bueno, a lo último nos enseñó a hacer varios circuitos, como fueron hidráulicos y de... aire comprimido. Aire comprimido. Bueno, ajá, Y y también en esos veíamos, ¿cómo se llamaban? los cables banana, no, La conexión de la cables. conexión, la conexión Ajá. y bueno, ya después fueron los cables banana, que bueno, se utilizaba para conectar los motores que también están detrás de nosotros. Así Bueno, este tipo de prácticas fue lo que nos hacía, bueno, entender un poco más sobre el tema, porque bueno, mucha teoría a veces no hace bien, ¿no? Sí, claro. Sí, pero y aunque Nos y en está algunas dando una imagen clara de Sí. cómo es el mundo en las fábricas y todo. Ajá. Exactamente. Y lo único malo es que a veces no tenía todo el equipo, no había algunas herramientas en Como las que el nos bloque enseñaba, patrón. Sí, como los bloques exactamente, como patrón. los bloques patrón, pero pues aún así, creo que lo esencial nos lo enseñó. Así Y es. es algo que, bueno, nos quedamos bien. Sus exámenes eran, pues, entre comillas, fáciles. Porque, bueno, Porque es que si en la clase ponías atención y Sí, claro. te aprendías bien las fórmulas, y ya era muy fácil realizarlo. Claro. Y Sí. como cada material mide en fracciones o eso, Sí, eso a veces sí. se complicaba más. Sí, esa es otra cosa. Pero bueno, recordemos que si ponemos atención, este tipo de cosas se nos facilitan. Todo es fácil. Sí, Todo es es fácil. fácil. Con tal de que pongas atención. Sí, es algo que, bueno, mucha gente no está a gusto con este módulo. Pero bueno, me parece que es bueno siempre y cuando lo tomes en cuenta y tomes como lo tomes como es, ¿no? Una materia formal, una materia que, bueno, Que nos- importante ajá, que nos va a para ayudar, nuestra ¿no? carrera, exactamente. Y bueno, también algo que me agrada de este módulo es que, bueno, no solo nos comentaba sobre la medición de variables, sino, como repito, nos puso a hacer circuitos hidráulicos Así es. y de aire comprimido, cosa que, bueno, según yo no viene dentro del resultado de aprendizaje, aprender a hacerlas. No, Bueno, no viene. Era ese tipo de cosas que nos enseñaba, pero Creo. sin salirse del margen, ¿no? Así es. Porque Necesarias sí, para- exactamente, o sea, relacionó las válvulas para enseñarnos a hacer circuitos y bueno, También nos daba las medidas de precaución de cómo no debíamos Sí. utilizarlo o cómo también, o O sea, a cuánto cómo, voltaje trabajamos. ajá. claro, sí. Y en cuanto a las herramientas de medición nos daba cómo tenemos que tratarlas porque con que se te caiga un mínimo rasguño, según Sí. dice que ya deja de funcionar porque la medida ya no sería Ya, exacta, exacto, ya no sí. mediría de Por forma ejemplo, adecuada. cuando estábamos midiendo con multímetro y el multímetro de gancho, nos mencionó que tuviéramos cuidado con varios cables
porque ya estábamos trabajando con volts 220, que bueno, para la gente que no sepa es peligroso porque bueno, Sí, está normalmente, mal del corazón. sí, no, normalmente esas descargas de voltajes te botan, pero la de 220, bueno, te quedas pegado si Así te llegas es. a tocar. Entonces es algo que bueno, se tiene que tomar en cuenta. Hacer prácticas no solo es venir a taller y hacer la práctica, Exacto. sino es tomar en cuenta las precauciones, cómo va a suceder Y lo aprendido en clase. y lo aprendido y cómo lo vas a usar Así. en un futuro en tu carrera, ¿no? Sí. Y ya luego tomamos fotos y hacíamos los Los reportes. reportes. Claro, bueno, me parece una materia sumamente interesante e importante Para la carrera de los Sí. electro. Sí. Sí, y bueno, el profe Scofi igual me agrada mucho Muy su forma, bueno. sí, me agrada mucho su forma de dar clases. Me gustaría, bueno, me nos comentaba que también sabía de circuitos. Me gustaría que, bueno, Nos diera circuitos. también nos diera circuitos, que es algo que, bueno, venimos platicando con él, nos resuelve varias dudas que a veces quedan. Así es. Pero pues en sí es una materia muy, muy buena y Con un profe muy con bueno. un profe muy bueno, Y exactamente. que nos va a servir mucho. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado este podcast. Intentamos hablar lo más Fluido posible. fluido Y posible. luego abarcar pues Y lo casi acaban todo. todo el semestre, Ajá. ¿no? Porque ya es final de semestre. Estamos a una semana de retirarnos. Y no hay que dormirnos, claramente. Exactamente. Bueno, ha sido un gusto. Espera. Chao, granjeros. Chao.